Cómo Mateo experimenta el mundo por Olivia Tardío. Mateo ha escuchado desde hace un par de semanas sobre un nuevo restaurante en la ciudad. Para su alegría, la especialidad de la casa es carne asada. Realiza una reserva y a las 7 de la noche llega al lugar. Una vez dentro, sus ojos lo recorren dándole oportunidad a los bastones y conos ubicados en la retina de sus ojos percibir las variaciones luminosas del entorno. Ambos transforman los estímulos luminosos en pulsos nerviosos recibidos por las células bipolares y enviados a las células ganglionares, cuyos axones conforman el nervio óptico. Este los impulsos hasta el quiasma óptico, punto de encuentro de los nervios ópticos de ambos ojos para que fibras nerviosas provenientes de cada uno se crucen y cada hemisferio reciba la misma información. Una vez ocurrido el cruce de información, las fibras nerviosas conducen los impulsos hasta el tálamo, donde son repotenciados y enviados a través de la radiación óptica al lóbulo occipital, situado en la zona posterior inferior de la corteza cerebral. La información es procesada en la corteza visual primaria, que identifica aspectos independientes de las imágenes observadas, formas, colores, etc. Luego, la información es integrada en la corteza visual secundaria de cada hemisferio, conformando una representación mental que posteriormente es integrada y sobrepuesta a la del otro hemisferio para establecer una en común. Las características esenciales de esta representación se distinguen para contrarrestarlas con áreas de asociación hasta llegar al reconocimiento del observado. Mateo distingue una habitación amplia con iluminación tenue. Una mesera se aproxima a él. Le dirige la palabra y las vibraciones en el aire por la voz de la camarera son conducidas por el pabellón y canal auditivo al oído interno hasta el tímpano, una membrana cuyo movimiento genera el de una cadena de huesecillos que hace vibrar la ventana oval, inicio de la cóclea, órgano sensorial del oído. Las vibraciones se proliferan por el interior de la cóclea, con forma de caracol, a las 3 cavidades que la componen y que contienen un líquido: la rampa vestibular superior, rampa de Corti y la rampa timpánica. Con todas las vibraciones, las células ciliadas dentro del órgano de Corti se mueven y generan los impulsos nerviosos que son conducidos al ganglio espiral, origen del nervio auditivo. Este nervio transfiere el impulso hasta el nervio vestíbulo coclear para dirigirse al bulbo raquídeo, al núcleo olivar superior del hemisferio opuesto del origen del estímulo. El impulso llega a los colículos inferiores en el mesencéfalo, donde información de cada oído es enviada al tálamo en ambos hemisferios. Desde aquí, el impulso es repotenciado y enviado a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Los componentes como volumen, tono, ritmo son procesados de manera independiente para luego ser integrados en el área auditiva secundaria y configurar la representación mental, la misma que luego es procesada en las áreas de asociación para reconocer el sonido o las palabras emitidas y llegar a entender el mensaje. Por aquí, señor, la camarera le indica a Mateo el camino hacia la mesa designada para su persona. Con cuidado, Mateo toma asiento y la camarera le extiende la carta. Al querer revisarla, se percata de estar sentado en la orilla de la silla gracias a la información enviada por receptores ubicados en sus tendones y músculos. Recorre su silla y se dispone a ver la carta cuando percibe una sensación de sequedad en la boca y un tumulto en su estómago. Estaba con sed y hambre. Interoreceptores habían recogido la información desde sus órganos internos, dándole a conocer que requerían alimento y líquido. Mateo dirige su atención al menú para realizar su selección. Sin embargo, se encuentra acariciando el mismo. Los discos de Merkel en la dermis de sus dedos se encontraban recogiendo información, la que se transporta por medio de nervios específicos al tronco encefálico para llegar al tálamo y luego a la zona somatoestésica, el área representada por el homúnculo de Penfield. Una vez procesada la información en el área cortical como para los otros sentidos, Mateo reconoce que el menú se encuentra impreso en tela. ¡Qué lujo!, pensó. Minutos después, empujado por el hambre y sed, elige el plato a servirse. Mateo llama a la camarera y hace su pedido, justo antes de que los corpúsculos de Pacini empiecen a emitir impulsos nerviosos que al llegar a la zona somatocortical distingue como vibraciones emitidas por su celular en el bolsillo de su camisa. Contesta la llamada, algo relacionado al trabajo, para luego colgar y recibir de la mesera su ansiada copa de vino. Las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner y los receptores del cabello en el brazo de Mateo se estimulan y envían impulsos que luego de llegar a la corteza se identifican como una corriente de aire frío que provenía directamente de arriba de su mesa. Mateo cordialmente solicita a la camarera redireccionar el aire acondicionado para así poder disfrutar de su estadía en el restaurante. Toma su copa de vino, lo mueve suavemente y observa el tono del vino contra la luz.
Acerca la copa a su rostro y al hacerlo, partículas del mismo llegan a sus orificios nasales para ser absorbidas al inhalar una bocanada de aire. Las partículas se elevan a células bipolares que conforman la pituitaria amarilla en la zona superior de la nariz. Su extremo ciliado establece contacto con los aromas, generando el impulso eléctrico que es transportado por el otro extremo de la célula bipolar. Los impulsos nerviosos de varias neuronas bipolares son recogidos por una célula mitral cuyas prolongaciones conforman el nervio olfativo que se dirige directamente a las áreas olfativas, lóbulo de la ínsula y el lóbulo temporal, permitiendo distinguir el aroma de la cosecha. Segundos después se complementa con las sensaciones percibidas a través de los corpúsculos gustativos, neuronas ubicadas en las papilas gustativas de la lengua, cuando Mateo toma un sorbo de vino. Cada corpúsculo genera un impulso nervioso que es transmitido por uno de 3 nervios, facial, glosofaríngeo o vago. Los impulsos nerviosos son conducidos por estos 3 nervios hacia el núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico y luego al tálamo, desde donde la información es dirigida a la zona inferior de los parietales y a las zonas superiores de los temporales. Mateo percibe los niveles de acidez y dulzor en el vino. Todas las sensaciones percibidas hasta el momento que lo dotaron de información se originaron con la generación del impulso nervioso por medio de la apertura de los canales moleculares en las membranas de las células receptoras para que se efectúe un intercambio de iones positivos y negativos, produciendo cambios eléctricos. Mateo disfrutó de su vino por unos minutos hasta que la mesera trae consigo en una parrilla pequeña y caliente un corte de punta de S acompañado de 3 bandejas con diferentes tipos de papas, canoa, fritas y chips. Se dispone a cortar la carne y en la zona frontal de la corteza cerebral las áreas motoras o zonas corticales motoras representadas por el homúnculo motor se encargan. La corteza motora secundaria genera un plan de acción para el conjunto de movimientos complejos que es enviado a los núcleos basales por medio de vías eferentes, donde el núcleo caudado y el núcleo lenticular intercambian información a través de un neurotransmisor, la dopamina, para determinar si el movimiento es viable o no. A mayor dopamina, mayor movimiento. Una vez adaptado el plan con la información desde los núcleos basales, se conduce a la corteza motora primaria, quien elabora y determina los patrones motores específicos que conforman la acción motora. Esta información se envía a través de las motoneuronas secundarias que conforman la vía piramidal o corticoespinal, hacia el tronco encefálico. En el bulbo raquídeo se efectúa una especie de traspaso de información entre las motoneuronas secundarias a las motoneuronas primarias, observándose una decusación, dirigiendo las fibras nerviosas a los laterales de la médula espinal para luego ingresar a la sustancia gris central de la misma y dirigirse hacia los nervios espinales y áreas efectoras por las astas anteriores de la médula. Cada fibra muscular es inervada por una motoneurona inferior, llegándose a conformar una unidad motora. Una vez puesto en marcha el plan de acción e iniciado el movimiento, el cerebelo entra en acción para evaluar y corregir los movimientos comparando el plan motor inicial y la información recogida por sensores en los músculos. Mateo corta la carne y coloca un pedazo en su boca. Nuevamente las papilas gustativas responden y le permiten aseverar que la carne estaba deliciosa. Toma su tenedor y pincha una papa, la aproxima a sus labios e inmediatamente las motoneuronas inferiores actúan de manera independiente, alejando la papa de sus labios. La respuesta es desde el nivel medular, como respuesta a la alta temperatura del alimento. Este pequeño incidente no lo detiene y continúa comiendo. Pasados unos 15 minutos de sentarse en la misma posición, el tronco encefálico de Mateo recoge información a través de sus núcleos vestibulares y envía la información a través de la médula espinal para que el mismo comande a las motoneuronas primarias a realizar cambios en la posición corporal. Mateo no se da cuenta de estos ajustes o de los actos reflejos, ya que son respuestas inconscientes y automáticas. La cena concluye. La camarera trae la cuenta y para la sorpresa de Mateo, el precio le parece justo. Después de todo, el servicio, el lugar y la comida estuvieron espectaculares. Así como Mateo, todos poseemos un sistema motor que nos permite responder a estímulos ambientales y a estímulos internos, para emitir actos que son inconscientes, reflejos o voluntarios. Estos movimientos voluntarios se pueden perfeccionar a través de un entrenamiento que nos ayude a pasar de diferentes etapas, desde la etapa cognitiva, que es en la que nosotros recogemos información, analizamos y planificamos movimientos, a la etapa asociativa, en donde vamos corrigiendo estos movimientos, para por último pasar a la etapa automática, que es cuando ya nos hemos apropiado del movimiento.
El cerebro humano constituye el órgano fundamental para conectarnos con nuestro entorno. Entender su funcionamiento constituye el elemento clave para aprender a valorarlo.